Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. Si estoy cubierto 100% de lepra, ¿soy limpio? Si mi cuerpo de la cabeza hasta los pies está cubierto totalmente de lepra, ¿soy limpio? ¿Alguna vez han escuchado al respecto? Habíamos visto en programas anteriores acerca de la ley. La ley no son 10 mandamientos. Se reduce, sí, en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y al prójimo como a ti mismo. Se resume así la ley, pero en realidad la ley en su totalidad se compone de 613 leyes, no solamente los 10 mandamientos. Dentro de esas leyes aparecen las leyes referentes a la lepra. ¿Alguna vez han oído hablar acerca de las leyes acerca de la lepra? El día de hoy vamos a desarrollar un poco este tema para poder responder, si yo estoy cubierto totalmente de la lepra, ¿el sacerdote me declara limpio o no? Vamos a ver un poquito acerca de las leyes de la lepra. En Levítico capítulo 13 se menciona al respecto. En el versículo 2 dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Un poco complicado entender acerca de la lepra, ¿no? Acerca de la ley de la lepra que se menciona en Levítico capítulo 13. Pero aquí lo más importante es saber quiénes intervienen aquí. Una persona mira su cuerpo y aparece una llaga, una herida, algo que él piensa, esto es lepra. Pero no basta con lo que le parece a la persona que es lepra, sino que dice la ley al respecto de la lepra, dice que la persona se tiene que presentar ante Aarón, que era el sumo sacerdote, o ante sus hijos, que son los sacerdotes levitas, para que ellos, viendo la llaga, viendo lo que una persona piensa que es lepra, para que ellos, según su vista, confirmen o no si es lepra. Y en caso de serlo, a la persona la declaran inmunda. Tenía que ser apartada de la congregación. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber al respecto de la ley de la lepra. Una persona por sí misma no puede decir soy leproso, sino que el sumo sacerdote o el sacerdote le tiene que declarar tú eres leproso, por lo tanto tienes que ser apartado. Vamos a buscar el versículo 9 ahora. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Entonces, inmundo. Hay dos términos en la Biblia, limpio o inmundo. Espiritualmente, limpio es el justo delante de Dios, inmundo vendría a ser el pecador. Entonces, el sacerdote declara si la persona es leprosa o no, si es limpia o inmunda. Acuérdense que el sacerdote es sombra de Jesucristo. Ya habíamos visto en programas anteriores que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces,
El sacerdote declara si la persona es leprosa o no. El sacerdote tiene esa autoridad. Uno a sí mismo no se puede llamar leproso. Entonces, si una persona tiene lepra en su mano, va donde el sacerdote y le dice, mira, ¿es lepra o no? Sí. ¿Eres leproso? Tienes que ser apartado. Entonces, puede cubrir la lepra gran parte del cuerpo y mientras la cubra así, el sacerdote lo va a declarar inmundo. Pero vamos a ver un versículo que si ustedes lo leen juntamente conmigo, les va a llamar mucho la atención, porque dentro de nuestra lógica no entra. No es posible entenderlo según nuestra lógica. Si estoy cubierto 100% de lepra, soy limpio. Vamos a buscar Levítico capítulo 13, el versículo 12, dice, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, dice. ¿Qué les parece a ustedes? Si mi cuerpo está cubierto 99.9% de lepra, soy inmundo. Pero si la lepra me cubre 100% de la cabeza hasta los pies, el sacerdote me declara limpio. ¿Eso es lógico? ¿Les parece lógico a ustedes? Es totalmente ilógico. Si yo tengo 10% soy inmundo, 20% soy inmundo, 50% soy inmundo, 90% soy inmundo, 99.99, sigo siendo inmundo. Pero si la lepra me cubre 100% de la cabeza a los pies, soy limpio. El sacerdote me declara limpio. Jesucristo, porque el sacerdote es sombra de Jesucristo, Jesucristo me declara limpio. La lepra espiritualmente simboliza al pecado. Entonces, 100% cubierto de lepra significa que yo no puedo ocultar la lepra. No la puedo ocultar, porque ya me cubre de la cabeza a los pies todo. Si la lepra cubría mi mano, me podía poner un guante. Si la lepra cubría mi cuello, me podría colocar una bufanda. Si la lepra cubriera mi cabeza, me podría colocar un sombrero, un casco, algo para cubrirla. Mi ojo, me pongo un parche. Pero si la lepra me cubre 100% mi cuerpo, no puedo cubrirla más. No puedo ocultarla más. Entonces espiritualmente significa de que mi pecado no puedo esconderlo más delante de Dios, delante de los demás. Vamos a buscar algunos pasajes en la Biblia para poder entender un poco más al respecto. Ustedes conocen la historia del hombre de la mano seca. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6, el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10 para poder entender un poquito más. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano seca y un hombre que tenía seca la mano derecha, dice. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, extendió la mano y su mano fue restaurada. Entonces esta persona tenía lepra en su mano. Esta persona tenía la mano seca. Pero si esta persona tenía la mano seca, para que los demás no vieran su enfermedad, él podía meter la mano a su bolsillo o podía colocarse guantes. Él podía esconder esa enfermedad. Él podía esconder esa lepra para que los demás no sepan que él es leproso, porque los leprosos vivían apartados. Según la ley acerca de la lepra, los leprosos vivían apartados por ser considerados inmundos. No podían mezclarse con la congregación.
con los demás judíos, no podían mezclarse. Ellos vivían apartados en su colonia de leprosos. Entonces, si él mostraba la mano, todos sus amigos, todas las personas alrededor, tenían que apartarse de él. Pero Jesús le dice algo contrario. Extiende tu mano, muestra que eres leproso. Cuando él extendió la mano, su mano fue restaurada. La lepra es símbolo del pecado. Nosotros muchas veces consideramos que el pecado tiene intensidad. Y en otro programa trataremos acerca de esos conceptos equivocados del pecado venial y el pecado mortal. El pecado no tiene intensidad, pecado es pecado. Y el fruto del pecado es la transgresión. La Biblia no menciona más. Yo no puedo decir que hay un pecado leve y hay un pecado grave. Bíblicamente eso es incorrecto, porque en Santiago 2:10 se menciona: el que quiera cumplir toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, dice. Entonces, mentir de repente es un pecado leve, pero si yo miento, me hago culpable de todo lo que dice la ley. Me hago culpable de homicidio, de adulterio, de fornicación, que podrían ser considerados pecados graves. Entonces, delante de Dios yo no puedo hablar de intensidad. Eso en otro programa lo vamos a tratar detalladamente. Pero, si yo tengo alguna oscuridad, alguna tiniebla, alguna maldad escondida en mi corazón, para que esta maldad pueda ser limpia, para que esta maldad pueda ser quitada, yo, así como esta persona, tengo que extender mi mano, mostrar: esta es mi maldad. Señor Jesucristo, límpiame. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 5. Se habla acerca del general sirio Naamán. Naamán era un general muy poderoso, tenía mucho poder en aquella época. En Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 1, se menciona: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ese pero al final es muy importante, porque el versículo inicia dando todas las cualidades que tenía Naamán, que era un general importantísimo, muy poderoso, valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Era un héroe de la nación siria, pero era leproso. ¿Pero los demás sabían que él era leproso? No, porque si fuera leproso, lo excluirían. Entonces, él teniendo ese cargo, él teniendo esa responsabilidad, él teniendo ese reconocimiento, ¿podía mostrarse ante los demás leproso? No, pero él sabía que tenía la lepra y él quería sanarse de la lepra. Entonces, ¿de qué manera él podía ser curado de la lepra? A través del profeta de aquella época, Eliseo. En 2 Reyes capítulo 5, el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando él recibió eso, él se sintió mal, porque él era una persona reconocida. Lo atendían reyes, lo atendían ministros, lo atendían personas importantes. Pero Eliseo no lo atendió en persona, sino le mandó un mensajero. Entonces él se sintió mal. ¿Por qué el profeta no viene a verme? Si yo soy importante. Justamente porque a través de ese mensajero Dios quería enseñarle: tú puedes ser muy importante para el mundo, pero delante de Dios no hay diferencia. Eres un ser humano leproso. Eres un pecador más. Entonces le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le dio la receta de qué manera Naamán podía ser curado de su lepra. Entonces, para meterse al río y lavarse en el río Jordán, él tenía que quitarse la armadura. Y al quitarse la armadura, todos los de alrededor que iban a descubrir que Naamán era leproso. Entonces él tenía esa lucha interior. ¿Me muestro? No me muestro. Si me muestro como leproso, ¿qué pasa si me zambullo en el Jordán 7 veces y no me curo? Todos los demás van a ver que soy leproso, van a perderme el respeto, voy a perder mi reconocimiento, ya no me van a mirar como el héroe sirio. Tenía muchos pensamientos.
Pero la palabra de Dios quería romper esos pensamientos. En 2 de Reyes capítulo 5, el versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Quiere decir que él hizo conforme a la palabra de Eliseo, del profeta Eliseo. Finalmente él accedió. Y si él hizo conforme a la palabra del profeta Eliseo, ¿qué significa? Que todos esos pensamientos los pudo derrumbar. Pudo desechar esos pensamientos, quitarse la armadura, mostrarse ante los demás que yo soy leproso, y una vez que se mostró que él era leproso, una vez que mostró su mal, una vez que mostró que él delante de los demás tenía la lepra, era pecador, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se cumplió conforme a lo que dijo el profeta Eliseo. Vamos a ver un pasaje más, o a pensar en un pasaje más muy conocido acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Nosotros sabemos que los fariseos escribas sorprendieron a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y sabemos que en la ley, la persona que comete adulterio tiene que morir apedreada. Entonces, aquí vemos 2 frentes. Vamos a ver el primer frente, que son los que la acusaban. Los que la acusaban, en San Juan 8, versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús le dijo eso a los fariseos escribas que la acusaban. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Eso es muy importante, porque ellos llevaron a esta mujer haciendo una diferencia. Ellos la acusaban. Para acusarla quiere decir, yo no soy adúltero. Esa mujer sí es adúltera, pero yo no soy adúltero. Entonces, yo tengo la autoridad para poder acusarla. Pero cuando Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, su conciencia les acusó. Oye, tal vez tú no hayas hecho eso, pero también tienes malos pensamientos. También tienes deseos de la carne, también eres así, también has hecho esto, aquello. Ellos, acusados por su conciencia, dijeron, pucha, Dios Jesucristo nos dijo que también somos pecadores. Entonces, si somos pecadores, ¿cómo vamos a poder apedrear a esta mujer? ¿Por qué Jesús les dijo de esa manera? Jesús quería que su corazón reaccionara. Vamos a hablar acerca de la acusada. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el destino de esta mujer inicialmente era morir apedreada, según la ley de Moisés. Ese era el propósito de los acusadores. Pero al momento que Jesús les dijo una palabra y los acusadores se sintieron también acusados por Jesús, ellos, en lugar de quedarse, mostrar su lepra delante de Jesús, ellos simplemente se fueron. En lugar de ellos decir, tienes razón, Jesús, yo soy tan pecador como esta mujer. Yo soy tan pecador como esta mujer que yo estoy acusando. Por favor, límpiame a mí también. Yo tengo que morir apedreado junto con ella. Ayúdame, por favor. Pero esa no fue la respuesta que obtuvieron los fariseos y escribas, sino simplemente se fueron. Vamos a pensar en lo siguiente. Muchas personas tienen una idea, un pensamiento. Soy malo, pero no tan malo. ¿Ustedes se consideran así? ¿Alguna vez han visto en la televisión, en las noticias,
a un criminal, de repente un violador, un asesino, un terrorista, y ustedes han dicho, ese desgraciado merece morir. Sí, en algún momento yo lo he hecho. ¿Ustedes también lo han hecho? ¿Por qué eso sale de nuestra boca? Porque nosotros nos consideramos malos, sí, pero no tan malos como aquellas personas. Sí, yo miento, yo cometo errores, pero no soy un violador, no soy un asesino, no soy un terrorista. Entonces, yo tengo ese concepto en mi corazón. Por eso es que yo puedo juzgar a otras personas, según mi punto de vista. Pero ese concepto es equivocado. ¿Por qué nosotros somos diferentes que aquel violador, que aquel asesino, que aquel terrorista? Porque simplemente no hemos estado en el tiempo, en el lugar y en la circunstancia que ellos pasaron para convertirse en lo que fueron. Si nosotros hubiéramos pasado exactamente lo mismo que pasaron ellos, nosotros seríamos ese violador, ese asesino, ese terrorista. No hay diferencia. Simplemente nos diferencia tiempo, lugar y circunstancia, nada más. Por eso es que no hay intensidad en el pecado. No hay pecado chiquito, pecado grande, pecado venial, pecado mortal, pecado leve, pecado grave. No hay, no existe. En la Biblia no se menciona ese concepto. Pecado es pecado. No hay diferencia. Por tener ese concepto que nosotros obtuvimos por herencia, los descendientes de Adán y Eva, la ciencia del bien y del mal, según nuestro bien y el mal, juzgamos. Me parece bien esto, me parece mal aquello. Según mi punto de vista, esta persona es peor que yo. Pero según el punto de vista de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 5 menciona, y vio Jehová que la maldad del mundo era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Dios veía 100% al hombre malo, pero el hombre, por su concepto, por su ciencia del bien y del mal, yo soy malo, pero también hago buenas obras. Tengo algo de maldad, algo de bondad. Soy malo, pero no tan malo. Eso es la ciencia del bien y del mal. El apóstol Pablo muestra acerca de la condición del hombre. En Romanos capítulo 7, el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo reconoce su condición. Nosotros también, ¿quién no quiere hacer lo bueno? Todos nosotros queremos hacer lo bueno. Lamentablemente, el querer hacer lo bueno está en nosotros, pero no el hacerlo. Nada de lo que sale del hombre es bueno para Dios. Lo único bueno para Dios es Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón para que Dios pueda aceptarnos. Porque toda obra de Jesucristo es aceptada por Dios, mas no nuestra obra. Por eso, si estoy 100% cubierto de lepra, el sacerdote me declara limpio, significa de que si yo muestro mi pecado, si yo muestro mi maldad, Jesucristo puede ayudarme. No nos quedemos simplemente como esos fariseos escribas que, acusados por su conciencia, se iban uno a uno, perdiendo la oportunidad de ser libres de su pecado teniendo a Jesucristo enfrente. Acusados por su conciencia. La conciencia humana es el pensamiento de Satanás. Más adelante vamos a tener un programa al respecto, acerca de la conciencia, acerca de los pensamientos que vienen de Satanás, porque hay versículos que hablan de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Eso significa que Satanás trabaja a partir de los pensamientos. Esos pensamientos que tú crees que son tuyos, no son tuyos, son de Satanás y son contrarios a la palabra de Dios. Eso lo vamos a desarrollar en programas más adelante. Por eso, para que ustedes no se vayan como esos fariseos escribas, simplemente acusados por su conciencia, tienen que mostrarse delante de Dios. Así como Naamán se sacó la armadura y mostró su lepra para poder ser limpio, para poder ser sanado, no, de la misma manera nosotros tenemos que mostrar
nuestra condición delante de Dios. ¿Y cuál es esa? En mí no mora el bien, como dice el apóstol Pablo. Esto es en mi carne, no mora el bien. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Esa es mi condición. Entonces, si yo no puedo hacer el bien, necesito a Jesucristo para poder hacerlo. Por eso, detrás de la Escritura, este programa busca, por medio de versículos, poder responder a muchas interrogantes, a muchas preguntas que surgen al momento de leer la Biblia. Espero que este programa haya sido de mucho provecho para ustedes como lo fue para mí. Si ustedes tienen dudas adicionales sobre este programa, les invito a escribir en nuestras redes que aparecen a continuación en su pantalla y nosotros gustosamente las responderemos. Conmigo será hasta la próxima. Esto fue Detrás de la Escritura.